Muy bien. Hermano, que Dios les bendiga grandemente a ustedes. Estamos celebrando el mes de Pentecostés, así que estamos hablando del Espíritu Santo, de sus funciones, ¿verdad? Y de la importancia que el Espíritu Santo tiene en la vida, ¿no?, del creyente en la iglesia, en nuestra base. El Espíritu Santo es la base del cristianismo y de nuestra vida espiritual. Hoy vamos a hablar de los dones y el fruto del Espíritu Santo. Amén. En la vida de los cristianos. Espérenme un poquitito que este está medio taimado. Ahí va. Los dones, que viene de una palabra que es carismas, del espíritu neuma. Yo a veces pongo estas palabras cuando es clase porque se supone que estamos aprendiendo, ¿ya? Para que aprendamos, porque a veces viene alguien así como muy bien preparado y nos habla de hermanos. Les voy a hablar hoy de neumatología y uno dice, ¿qué es esa cuestión? Así como, pero en realidad neuma es de espíritu, es la doctrina del Espíritu Santo finalmente. Entonces yo trato de tomar estas palabras para simplificárselas a ustedes, para que cuando alguien se las nombre ustedes las puedan comprender, ¿ya? Definición de términos. Carisma, ¿qué es carisma? Es don de gracia, es el don involucrado en la gracia de parte de Dios como dador. Esto lo encontramos en Romanos 5:15. Les voy a pedir que algunos tengan su Biblia ahí, porque en algún minuto les voy a pedir que me lean alguna cita. Así que por favor tengan a mano ahí su Biblia o enciendan su teléfono con la Biblia, porque en algún minuto les voy a pedir también que abran que me apoyen con alguna cita bíblica, ¿ya? Es la palabra utilizada en la carta a los romanos y a los corintios para describir los dones espirituales. Amén. Cuando quieran preguntar, intervenir, por favor, interrúmpame nomás, porque yo solamente veo algunos y no los veo a todos. Y como estoy preocupada de la imagen del PowerPoint, no los veo, así que interrúmpame nomás. Abra su micrófono y me interrumpe, ¿ya? Entonces, los dones son capacitaciones sobrenaturales dados por el Espíritu para edificación de la iglesia. ¿Por qué puse estos regalos? Porque la palabra don viene de una raíz que es regalo. Es un don, es un regalo, es algo que no lo merecemos, porque generalmente, hermano, o sea, siempre los regalos son inmerecidos. Cuando uno le dice a un niño, si tú haces esto, yo te voy a dar un regalo, eso no es un regalo, eso es una recompensa. El regalo no se merece, porque si alguien se merece un regalo, deja de ser regalo. Es una recompensa porque es bueno, por distintas razones, porque cumplió un objetivo, porque me obedeció, por lo que sea, ¿ya? Pero en este caso la palabra regalo calza perfecto, porque ¿quién de nosotros calificaba para recibir esto tan grande? No calificábamos ninguno. Dios simplemente de su misericordia nos quiso dar este bien que es la tercera persona de la Trinidad y que está con cada uno de nosotros todos los días, ¿ya? Hay tres tipos de manifestación de los dones. Primero, están los dones sobrenaturales dados por el Espíritu. Más adelante vamos a ir viendo algunas citas. Esto lo encontramos en 1 Corintios 12, del 1 al 11. ¿Ya? Luego están los dones de servicio dados por el Espíritu, y esto lo encontramos en Romanos 12, del 6 al 8. Y tenemos también los dones ministeriales constituidos por el Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en Efesios 4, 11. Me equivoqué un poquito, parece que era del 1 al 6. Entonces, ¿qué son los dones ministeriales? Aquí que alguien me busque Efesios 4, 11. Le agradecería que alguien me busque en Efesios 4, 11. Los dones ministeriales, que vienen del griego diaconía, son dados por el Señor. En este caso, dice, los mismos ministros son un don a la iglesia, es decir, los ministros que han sido llamados para ejercer el diaconado son el regalo para la iglesia, porque son servidores para el cuerpo de Cristo. ¿Alguien me encontró por ahí Efesios 4, 11? Amén. 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 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amor, amén. ¿Quién lo constituyó? Gracias, hermana Nancy. ¿Quién lo Amén. constituyó? Cristo. Cristo constituyó a unos apóstoles. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene habilidades, tiene sus propias capacidades con las cuales nacemos. Hay gente que no es buena para hablar en público, que le da vergüenza, que se pone nervioso y que no lo logra superar. Bueno, esa persona probablemente nunca va a ser maestro, nunca va a ser predicador, ¿verdad? Pero a lo mejor va a ser bueno para ir a orar por un enfermo, a lo mejor va a ser bueno para orar en la iglesia, o para cantar abajito la banca, o ahí en un grupito tal vez. Otras cosas lo puede hacer. Y el Señor, que conoce las habilidades de cada cual, Él dice, Él constituyó. Ahora nosotros tenemos que ir descubriendo para qué somos buenos. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Yo me recuerdo antiguamente cuando estaba el pastor Sergio Silva, que él nos enseñó el faro, y ahí nos enseñaba cómo descubrir nuestros talentos y nuestros dones. Y una forma de descubrir para qué soy bueno es probar. Tengo que hacer cosas. Porque si no pruebo, nunca voy a descubrir para lo que yo sirvo a lo mejor, ¿verdad? Entonces, cuando uno está recién participando en la iglesia, uno tiene que empezar a hacer cosas para ir descubriendo dónde uno se siente más cómodo, qué es lo que más le acomoda a la personalidad de uno, ¿verdad? Y luego, en base a eso, uno se empieza a capacitar también, ¿verdad? A estudiar, a prepararse. Segundo, están los dones espirituales que son dados por el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ir viendo más adelante porque es bien interesante. Y tercero, están las operaciones que son dadas por Dios. En Romanos 12 del 6 al 8, alguien que me busque ahí, Romanos 12 del 6 al 8, encontramos estos dones. Estos dones serían los siguientes, pero yo prefiero que alguien, hermana Sarita. 12 de cuánto, de qué hora? Romanos 12 del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Hasta ahí? Amén, sí. Amén, hermana Sarita. Muchas gracias. Estos dones son, como lo leyó la hermana Sarita, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartimiento, liderazgo, misericordia. Todos estos están ahí claramente establecidos en la Escritura. Ahora, lo que no son dones, que pueden ser otra cosa, que son muy necesarios también. Talentos naturales, porque cualquier persona puede cantar bonito, puede hablar muy bien. En el mundo tenemos muchos talentos, grandes cantantes, grandes poetas, grandes pintores, ¿verdad? Entonces, no necesariamente un talento natural es un don. Son talentos que Dios le ha dotado a la humanidad completa y que nosotros también los podemos tener. Y sinónimo de fruto, porque una cualidad de un cristiano no es un don, es un resultado de una actitud, ¿verdad? Así que tampoco algo bueno de un cristiano necesariamente es un don, sino que puede ser simplemente el resultado de un estilo de vida, que lo vamos a estar viendo, ¿ya? Clasificación de los dones sobrenaturales. Aquí, hermano Luis, ¿usted me puede ayudar aquí? 1 Corintios 12, del 1 al 11. Me gustaría que me leyera aquí esta, hermano Luis. Vamos a ir viendo aquí estos dones sobrenaturales. Amén. Cualquier versión, ¿cierto? Cualquier versión. Dice, hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. Recuerden la clase de vida que tenían cuando no eran creyentes. Se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos. Les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo.
Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu se muestra de manera diferente, cada uno para beneficio de todos. A uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría, el mismo Espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento, a otro le da fe, ese mismo Espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos, a otro el de hacer milagros, a otro el de profetizar, a otro poder de reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla algún otro espíritu. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarlas. Todo esto lo hace un solo espíritu y él decide lo que le da a cada cual. Amén. Gracias, hermano Luis. La clasificación entonces de los dones es algo que depende del criterio de los teólogos y no de la Biblia. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el orden en que están clasificados en la Biblia no necesariamente está hablando de jerarquía, de que, por ejemplo, que los que están primero sean más importantes que los que siguen más abajo. No, no tiene ninguna importancia. En realidad la clasificación no la hace el autor de Pablo en este caso. La hacen los teólogos para ordenar, para que se vea mejor como en un estilo narrativo, que se vea ordenadito, que no se vea mal, que se vea armonioso, porque en realidad todos los dones son importantes. Entonces el que esté primero, el que esté último, no es que sea menos importante el que está al final, son todos igualmente importantes. La diferencia es que hay algunos que son bastante visibles y otros no, pero son todos igualmente importantes, ¿ya? Esta clasificación generalmente se divide en tres categorías. Primero, tenemos los dones de revelación. ¿Cuáles son estos? Capacitan para saber de manera sobrenatural. Aquí ya interviene directamente Dios. Ya no tiene que ver con uno, ni porque uno estudie mucho, ni porque lea mucho, ni siquiera porque, bueno, todo tiene que ver con una comunicación con Dios, obviamente, pero es Dios interviniendo y revelando directamente al creyente. ¿Cuáles son estos dones de revelación? ¿Cuáles son estas capacidades sobrenaturales que le da el Señor a algunos creyentes? Está primero la palabra de sabiduría, que viene del griego grema de Sofía. Así que si alguien quiere ponerle a su hija Sofía, es un lindo nombre, porque eso quiere decir sabiduría. Es un muy bonito nombre. ¿Y en qué consta este don? Es una respuesta sabia, salida de la mente de Dios para ayudar a resolver problemas específicos en la vida de algún creyente. No es nada más ni nada menos que un consejo oportuno y que sabe, hermano, que a nosotros humanamente no se nos hubiera ocurrido darlo. No sé si me explico. Yo creo que a más de alguno de ustedes le tiene que haber pasado, espérenme un poquitito. Por favor, no escucho, Sergio. Mi cuñado que está hablando tan fuerte. Ya. Entonces, a veces nosotros nos hemos sorprendido dando algún consejo o dando alguna palabra que decimos, yo no sé de dónde me salió, no sé si le ha pasado, no sé de dónde me salió decirle esto a la hermana o decirle esto otro al hermano, me salió, bueno, no es que le salió, ese fue el Espíritu de Dios que a usted le dio las palabras precisas porque el hermano o la hermana están viviendo una situación que solamente Dios conoce. Y ahí es necesario que intervenga esto sobrenatural de Dios. Y fíjese que a veces también interviene y mostrándole al hermano también la dificultad del otro. A veces es bastante completo este don donde el Señor le muestra a la otra persona la dificultad que está pasando tal o cual hermano. A veces ha pasado así, ha sucedido así. Y este es un don. ¿Cuándo actúa el don? Cuando Dios quiere que actúe, porque entendamos que dijimos en un principio que son todos los dones para edificación de la iglesia y que no son nuestros, son del Señor y nosotros solo somos instrumentos, somos usados por Él
pero en realidad los dones son del Señor y son para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. También está la palabra de conocimiento, que viene del griego grema de ginosco. Es una palabra inspirada por el Espíritu que revela conocimientos ocultos a la mente humana, situaciones o verdades divinas que el Espíritu da a conocer y que le revela a una persona a veces distintas situaciones. Fíjese que no siempre estos dones de conocimiento, sabe que no se ven tanto y deberían de verse harto, pero no se ven tanto. El Espíritu revela a veces, y fíjese usted que revela verdades a veces que ya están en la Escritura, pero que a veces ni estudiando la Biblia a veces las logramos comprender. Y viene el Espíritu de Dios y le muestra a usted para comprender aquellas verdades divinas que humanamente ni estudiando las habría comprendido. Amén. Y tenemos también el discernimiento de espíritu, del griego diacrisis pneuma, discernimiento de espíritu, que es la capacidad que da el espíritu para distinguir o juzgar las diversas manifestaciones o enseñanzas que se dan en la iglesia, a fin de evitar el engaño o las mentiras. Y este es un don que todos debiésemos de tener y que yo creo que la gran mayoría tenemos. ¿Sabe por qué? Porque dígame usted, si de repente se enseña algo raro en la iglesia, ¿usted se da cuenta? ¿Se da cuenta? Si hay de repente en alguna congregación, no la he visto en la nuestra, pero he visto en otras congregaciones, algunos tipos de manifestaciones que no son de edificación, que no aglutinan a la gente, inmediatamente el Espíritu a usted le está diciendo que eso no corresponde. Les voy a contar un caso de acá de cerca de mi barrio y que tal vez no sé si la Ivonne lo haya sabido. Nosotros tenemos una iglesia grande aquí, bien pentecostal, aquí a la vuelta de mi casa. Y hace años atrás, esto no fue hace poco, fue hace bastantes años atrás. Los hermanos, esos hermanos, ellos saltan y danzan y bueno, es parte de su forma, es respetable. Pero salieron a saltar y a danzar a la calle. Los vehículos no podían pasar, tal medio escándalo. Entonces, un cristiano, ¿qué dice? Eso no es de Dios. Porque Pablo, ¿qué dice? Hágase todo decentemente y con orden, ¿verdad? Entonces, ahí el discernimiento espiritual, inmediatamente una persona que tiene el Espíritu de Dios va a discernir inmediatamente que eso no es de Dios, porque está trayendo confusión, está trayendo escándalo, los vecinos el comentario, después nadie quiere ir a la iglesia, todos se burlan, todos se ríen. Entonces, es un don que es absolutamente imprescindible en la iglesia para evitar que nos enseñen algo que no corresponde con la sana doctrina, que nos confundan. Y cuando hablo, hermanos, de sana doctrina, tiene que ver con las doctrinas elementales del cristianismo. La resurrección, la doctrina de Cristo, del Espíritu Santo, de Dios, del hombre, la justificación, la santificación, porque hay hermanos que sienten que discuten, y yo siempre lo digo porque dan gloria a Dios y en otra iglesia no. Esas no son doctrinas, son tradiciones que está bien, pero no son doctrinas, ¿verdad? Entonces, si alguien dice, no, que en esta iglesia esto no es de Dios porque aquí no dan gloria a Dios, no, eso no es importante. Aquí son las doctrinas elementales a las que Pablo está haciendo alusión, que nosotros tenemos que tener ojo y estar mirando que no nos vengan a enseñar algo que no esté en la Escritura. Tiene que estar en la Escritura, ¿verdad? También tenemos los dones de inspiración. ¿Cuáles son estos? Son los dones que capacitan para hablar de manera sobrenatural. ¿Cuáles son estos? Primero, el de profecía, del griego profeteia. Es la proclamación que sale de la mente de Dios. Es el mensaje de revelación directa de Dios bajo el impulso del Espíritu. Toda profecía tiene su base en la Escritura. Y hermano, con el don de lenguas es el don más controversial. ¿Por qué? Porque es el don más visible, más extraordinario desde el punto de vista de cómo se comporta.
Porque dígame usted que alguien esté hablando otro idioma no es llamativo. Que alguien esté entregando un mensaje de parte de Dios es llamativo porque se ve, es algo visible, es algo que llama la atención y que todo el mundo quiere, pero que no todo el mundo va a tener porque los dones los reparte el Espíritu. Entonces mire, la profecía es proclamar. Acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento los profetas tenían la misión de hablarle al pueblo de Israel y de decirle, básicamente era el mensaje, si ustedes obedecen, Dios les va a bendecir, enviará la lluvia, qué sé yo, hará salir el sol, bla, 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 y todas las promesas de Dios. Pero si ustedes no obedecen, el Señor va a enviar juicio, va a enviar castigo. Básicamente ese era el trato de Dios con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ese tipo de profeta ya no existe. La palabra dice que el último y gran profeta fue Juan el Bautista. Hoy, ¿existe la profecía? Claro que existe. Existe. Muchas veces el Señor levanta hermanos en la iglesia que hablan un mensaje que tiene que ser un mensaje bien particular. Porque si alguien se levanta en la iglesia y habla lengua y dice Dios los ama, eso ya está escrito ya. Eso no es ninguna profecía. Si alguien dice el Señor está aquí, el Señor está ahí, nosotros ya lo sabemos ya. La profecía va mucho más allá que eso. ¿El Señor habla en profecía, hermano? Claro que sí, pero no usualmente. No usualmente, porque Hebreo dice que Dios, habiendo hablado antiguamente de muchas maneras, por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Y dónde están las palabras de Cristo? Las tenemos en la Escritura, ¿verdad? Ahora, ¿existe de alguna manera hoy la proclamación? Claro. ¿Cuál es la misión nuestra? ¿Cuál es la misión de la iglesia? El Señor nos dejó una misión, hermana Sarita, ¿verdad? ¿Cuál es la misión, hermana Sarita, que tiene la iglesia? Predicar, proclamar el Evangelio. La salvación. Amén. Amén, hermana Sarita. Así nomás. Proclamar. ¿Y qué es lo que dice ahí? Que el profeta proclama. Que dice algo que sale de la mente de Dios. Y de la mente de Dios sale el mensaje de id, dijo Jesús, y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, cuando una persona, cuando un cristiano está entregando el mensaje, está siendo un profeta del mensaje de salvación. Entonces, en este sentido, ¿el profeta hoy existe? Sí, pero en este caso. Y a veces el Señor levanta a un hermano en la iglesia o una hermana y entrega un mensaje, también pasa. También sucede, pero sucede menos, pero sucede. Eso sucede. Y ahí está, ahí es cuando tenemos que tener el discernimiento espiritual clarito para saber efectivamente si el mensaje es de Dios, porque como yo les decía anteriormente, si me van a estar repitiendo lo mismo que dice la Biblia, eso ya no es profecía, porque ya lo dice la Biblia, ¿verdad? Tiene que ser algo que sea, porque cuando Dios, hermano, habla a la iglesia es porque hay una urgencia. Porque para eso tenemos la Escritura, si ahí está la voz de Dios, ahí está la voluntad de Dios para nosotros. Pero cuando Dios necesita y levanta un instrumento en la iglesia es porque hay una urgencia, porque de otra manera Dios no logró que lo escucháramos a veces. O es una urgencia, eso puede pasar, y pasa, y gracias a Dios que pasa. Amén. Segundo, los diversos géneros de lengua. ¿Ya? Del griego genos de glosa, o de ahí viene que le decimos la glosolalia, ¿verdad? El hablar en lengua, el espíritu, dice, al hablar en lenguas, el espíritu de Dios y el espíritu humano se encuentran, y el creyente habla a Dios en una lengua incomprensible. Entonces, cuando un cristiano en la iglesia habla lengua, hermano, yo hablo lenguas. Cuando un cristiano en la iglesia habla lengua, y si no tiene interpretación, te puede hablar, pero bajito. No ponerse a gritar así, no. No, porque la gente que no es cristiana se confunde, trae confusión, y finalmente si no hay interpretación, el Pablo dice, baje la voz, ¿puede hacerlo? Claro, sí, es fantástico, es genial hablar en lengua y tener esa relación con Dios tan
tan íntima, hermano, tan íntima, que el Espíritu de uno con el Espíritu de Dios se encuentran en una intimidad tan espectacular. Pero hay que hacerlo con el debido orden, que Pablo nos habla ahí en 1 Corintios capítulo 14. Amén. Tercero, interpretación de lengua. Y aquí está el complemento de lo que yo les decía. Mediante este don, el creyente es capacitado para comprender y comunicar un mensaje que ha sido entregado en lenguas. ¿Cómo yo sé si ese mensaje es de Dios? Se tiene que cumplir. Se cumple, porque si ese mensaje no se cumple, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿es del diablo? No necesariamente, hermano. Es la mente nuestra que es tan humana y que a veces no sabemos diferenciar y nos cuesta diferenciar entre lo que Dios quiera decir o lo que yo siento que hay que decir, pero que a veces Dios no lo está diciendo, lo está diciendo mi emoción. Y yo pienso que es de Dios. ¿Eso puede pasar? Claro que puede pasar. Y eso no significa que la persona que está hablando sea del diablo. No necesariamente, hermano. Porque a veces nosotros decimos, no, ese mensaje no era de Dios, así que esa persona la usó el diablo. No porque juzgamos y condenamos a una persona y espiritualmente podemos matar a una persona con un comentario así. Entonces, también hay que tener cuidado. Nuestra mente es tan insondable, hermano. Nos cuesta comprenderla, nos cuesta conocerla a nosotros mismos. Y Dios tiene más misericordia de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él sí sabe y nos conoce y entiende nuestras propias limitaciones. Amén. A menos que alguien se pare a despotricar en contra del Señor en la iglesia, ahí estamos hablando de una manifestación del enemigo. Ahí sí, absolutamente. Que alguien se levanta a despotricar en contra del Señor, a maldecir, ahí sí. Pero si no, a veces simplemente es de la propia emocionalidad nuestra, ¿verdad? Así que Dios nos ayude, que Dios nos ayude mucho. ¿Ves? Entonces, también están los dones de poder. ¿Cuáles son estos dones de poder? Los dones de poder capacitan para hacer cosas de manera sobrenatural. También de manera sobrenatural, que no pasa por mi voluntad, ni por mi preparación, ni por mi conocimiento, ni siquiera por si soy tan antiguo en la iglesia. Pasa porque Dios capacita al cristiano para hacer algo. ¿Cuáles son estos dones? El don de fe, que viene del griego pistos o pistis, que quiere decir convicción. No es la fe salvadora porque usted ya fue salvado, ya es cristiano, es otro tipo de fe, ¿verdad? Es la capacidad que da el Espíritu para creer lo que Dios puede hacer sobrenaturalmente. Porque una cosa es creer que Dios nos salvó y otra cosa es creer lo que Dios puede hacer. Es distinto, ¿se da cuenta? No es lo mismo. Y para creer que Dios puede hacer cosas espectaculares, aquí opera esta fe. Esta fe que da una convicción profunda en el corazón del creyente de que Dios sí lo puede hacer. Y ojo, no estamos diciendo que Dios lo va a hacer. Me parece que Luis predicó, o no sé si fue Luis o el pastor, no me acuerdo, hace poco, que dijo que nuestra fe no era una forma de obligar a Dios a hacer lo que, o de obligarle la mano a Dios, algo así. Me parece que fue Luis que dijo en alguna predicación, amén, parece que fue el domingo. Y es verdad, aunque usted tenga una fe enorme, hermano, si Dios ha determinado que no, no, porque es Dios. Pero sí, esa fe nos permite a nosotros creer que Él puede hacer. Me gusta cuando estaba Daniel, y le dijeron que iba a ser lanzado ahí al foso de los leones. Y me gusta lo que él dice. Daniel no dice, Dios me va a salvar de ahí. No, él dice, el Dios a quien sirvo puede sacarme y salvarme. Él sabía que Dios podía, pero no sabía si lo iba a hacer. Porque a muchos y a la gran mayoría de los grandes hombres de la Biblia, ellos fueron muertos y Dios lo permitió por alguna razón. ¿Alguien quiere hablar, hermano? Hermano Kendry querrá hablar o se le abrió el micrófono. Amén. Amén, hermano Kendry, lo entendí. Amén. Entonces, es la capacidad que, porque a veces, hermano, nosotros somos cristianos
pero tenemos crisis de fe. Y miren lo que le voy a decir. Eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque eso dice que usted es cristiano. Porque un no cristiano, ¿cuándo va a tener crisis de fe? Nunca, pues, porque no tiene fe. Entonces, cuando uno vive alguna crisis es porque tiene fe, pero está viviendo un mal momento. Y en esos malos momentos, hermanos, es cuando nosotros crecemos. En el dolor, en el rigor, nosotros vamos creciendo y Dios está tratando con nuestra vida, ¿verdad? Está también el don de milagros, que viene del griego semeión, que significan señales. Son actos de poder sobrenatural que permiten ver el poder de Dios en situaciones imposibles para el hombre. Autentican el poder de Dios en los creyentes. A mí me encanta esto. Mire por qué me gusta. ¿De qué raíz viene la palabra milagro? Del griego semeión, que quiere decir señales. Juan dice que Jesús hizo muchas otras cosas maravillosas, pero estas, refiriéndose a los milagros, pero estas, dice Juan en el Evangelio, que me parece que está en el capítulo 20, dice Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Él es el Cristo, que Él es divino. Señal. El milagro es una flecha que dice apunta para allá. ¿Qué está diciendo el milagro? En el tiempo de Cristo, crean en Él es divino, es hijo de Dios, créanlo. Por eso que Jesús hizo tantos milagros, porque Él necesitaba ser autenticado frente al pueblo, para que lo aceptaran como el Mesías que Dios había enviado. No fue fácil, pero por eso que tenía que hacer tantos milagros. Hoy, ¿existen los milagros? Amén. Claro que existen. Dios no ha cambiado. Él es el mismo. Así que este es un don que sigue vigente y que opera cuando Dios quiere obrar un milagro, ¿verdad? No perdamos nunca de vista que los dones nunca son nuestros, así que no los podemos usar a voluntad. Los dones son de Dios y somos usados cuando Él quiera. De hecho, han habido casos en hermanos que han sido usados a veces en un don espectacular una sola vez y nunca más. También han habido casos, porque Dios así lo ha querido, ¿verdad? Y Él sabrá por qué lo hace de esa manera. Están los dones de sanidad, del griego terapeuo. ¿Les suena esta palabra? Terapeuo, terapia, de medicina, ¿verdad? ¿Qué es la capacidad que da el Espíritu a la Iglesia para restaurar la salud física y o emocional de sus miembros? Está basada en la obra expiatoria de Cristo y sujeta a la soberanía de Dios como todos los dones. Es decir, Dios sana hoy, amén. Claro que sana. Pero lo hace cuando Él quiere, cuando Él lo ha determinado así. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Yo no le puedo pedirle cuenta y decirle, ¿por qué lo haces así? Yo quisiera, por mis hermanos enfermos, por mí misma, que Dios nos sanara. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no nos sana? Y en verdad, hermano, la única respuesta es que Él es soberano. Y esa es la razón, y creo que lo hemos conversado varias veces con los hermanos en la iglesia, que cuando nosotros predicamos a Cristo no podemos ofrecer sanidad. Le podemos decir que Dios puede sanarle. Eso sí, puede. Pero no sabemos si Dios lo quiere hacer. Porque si nosotros salimos a la calle a ofrecer salvación y sanidad, la gente cuando llega a la iglesia no es sanada, se decepciona. Y se le hace más un daño que un beneficio. ¿Dios puede sanar hoy? Claro que sí. ¿Dios quiere sanar? Claro que sí. Pero por alguna razón que solo le compete a Él, no siempre lo hace. Así que Dios nos ayude y que yo espero que veamos milagros, sanidades en nuestra iglesia. Que el Señor se mueva ahí en misericordia, obrando milagros, sanidades y reparta, hermano, los dones a nosotros, al cuerpo de Cristo del templo Shalom. La recepción de dones. El Espíritu Santo es soberano.
Hermana Nancy, ¿está por ahí para que me busque 1 Corintios 12:11? Amén. 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 Espere un poquito, Pero, yo le digo. 1 ya. Corintios 12:11 dice, no obstante, le compete al creyente manifestar algunas actitudes. Léame nomás, hermana Nancy. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Mano Kendry, apague su micrófono, por favor. Gracias. Entonces, el Espíritu Santo reparte como Él Como quiere. Él quiere, como Él quiere. Amén. No como yo quiero, como Él quiere. ¿Cuáles son las actitudes que debemos de tener? Primero, tener consagración a Dios. Es lo mínimo. Tenemos que buscar de Dios, consagrarnos a Él, ¿verdad? Dedicarnos a Él. Tenemos que tener sujeción al señorío de Cristo, aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener anhelo de los dones. Ojo, anhelo, los dones no se piden. Usted no le puede pedir a Dios que le dé tal o cual don. La palabra dice, Pablo dice, anhelad o procurad los dones mejores, pero no dice pídanlos. Porque recién lo vimos, que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Y si Él reparte como Él quiere, entonces yo no le puedo pedir. Yo anhelo, le digo, Señor, me gustaría tener este don, pero dame el que tú creas que yo necesito. Amén. Pero, hermano, el Señor le reparte don y a todos sus hijos, a todos. A ninguno lo deja sin don, a todos le reparte. ¿Verdad? Hay que tener visión de reino. ¿Por qué? Porque hay que entender que los dones se utilizan para la edificación del cuerpo de Cristo y no es personal, no es para mí, no es para yo hacerme famosa, porque hablo lenguas o porque interpreto, no, es para el cuerpo de Cristo. Por eso que hay que tener la visión de que es para el reino de Dios, para Él, la edificación del reino de Dios, ¿verdad? Y un compromiso con la obra de Dios. Tenemos que estar comprometidos y ser parte activa de la obra del Señor. Amén. Ahora, el fruto del Espíritu. Acá tenemos una rama, una naranja con varias cualidades, porque el fruto es uno. Y de ahí salen las ramificaciones. No son los frutos, es el fruto, ¿verdad? Dice, ningún pasaje traza un contraste más marcado de las notables diferencias morales y espirituales del creyente lleno del Espíritu Santo y de aquel que vive dominado por su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Esto lo encontramos en Gálatas 5, del 16 al 24. En relación a los dones, el fruto del Espíritu tiene claras diferencias. Primero, los dones son repartidos soberanamente por el Espíritu, ¿verdad? Lo que decíamos. Segundo, involucran un poder sobrenatural para el servicio cristiano, ¿verdad? Lo vimos. Tercero, no son necesariamente evidencias de espiritualidad. Mire lo que le estoy diciendo. Me gusta, mire, cuando el apóstol Pablo le escribe, Luis, ¿me puedes buscar 1 Corintios 4:7? Me gusta porque el apóstol Pablo, la epístola de 1 Corintios del apóstol Pablo, principalmente tiene que ver con esto, con esta situación. Luis. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Sigue leyendo. Ese es 1 Corintios 4:7. ¿Sí? Y No, dice, el 1:4. 1:4. 1:4. Es que yo lo Ya. escribí, pero 1:4. Voy. No, no hay problema. Dice, siempre le doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Porque Al en todas las 7. cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Y más adelante le dice, en el cual también os confirmará hasta el ¿ya? fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel ¿Ya? es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro ¿Ya? Señor. Amén. Amén, Luis. Pero ¿cuál era el problema? ¿Por qué Pablo le escribe a los corintios? He recibido informes, les dice Pablo a los de Corintios, está en el capítulo 1 más adelante, o un poquito antes tal vez. He recibido informes de los de Cloé, y se los voy a decir con mis palabras, que ustedes en la iglesia tienen la media en coba nomás, po. Andan todos peleados, todos divididos, unos dicen que se abanderizan con Pablo, otros se abanderizan con Apolo, otros por allá, otros dicen que son de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo, dice Pablo? Entonces, ¿cuál es el asunto? Ustedes tienen todos los dones. Ahí leyó Luis, tienen todos los dones, tienen mucha sabiduría y todos los dones. Pero son carnales todavía, están peleando, están agarrados del chape y no quieren dejar de pelear. Y entre ustedes en su iglesia hay pecados tan así que ni en el mundo, dice Pablo, encontramos esta clase de pecados que hay aquí en esta iglesia. Lo dice ahí en 1 Corintios. Pero tenían todos los dones. Entonces, no necesariamente una persona que tenga un don va a ser espiritual o se va a comportar como corresponde. Tenemos ahí la evidencia que hace que Pablo les escriba a los corintios para que rectifiquen. Por esa razón es que en 1 Corintios, capítulo 12, Pablo menciona los dones, luego hace un intervalo en el capítulo 13 y en el capítulo 14 le enseña la forma de utilizar de manera correcta los dones. ¿Por qué? Porque tenían muchos dones, pero tenían la grande en la iglesia, habían pecado y además tenían escándalo, eran desordenados, no sabían utilizar los dones de la manera más acertada, ¿verdad? Entonces, no necesariamente los dones son signos de espiritualidad. ¿Se dan cuenta? Y eso es tremendo. Es tremendo porque podemos ver a un hermano que predica y habla lengua y a veces no sabemos la vida que pueda tener. El Señor la conoce, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. En cambio, el fruto tiene directa relación con el carácter cristiano. Pregunta, ¿se puede pedir el fruto? Tampoco. Tampoco el fruto se pide. Porque el fruto es una decisión. El fruto es el estilo de vida del cristiano, ¿verdad? Entonces tampoco hay que pedir el fruto. Yo tengo que decidirme a comportarme como la palabra del Señor me dice, ¿verdad? Segundo, evidencia la santificación del creyente. El fruto o la vida del cristiano muestra si realmente está santificando su vida al Señor. Y yo siempre, hermano, tengo este pensamiento y siempre lo digo, que hay hermanos que dicen, usted no diga nada de mí porque Dios conoce mi corazón. No, hermano, el corazón se ve, el corazón es visible. ¿Qué dice la palabra? Por su fruto los conoceréis. Amén. Entonces aquí clarito dice que el corazón sí se ve, no para juzgar, no para condenar, pero sí se ve. La gente puede decir cómo yo soy por mi manera de vivir. Ah, hoy esta hermanita en la iglesia, pero aquí en la cuadra, la conocierais como aquí en la cuadra. Se pelea con todo, le pega dentro al perro, al gato, anda chuleta y es grosera. ¿Me explico? Entonces el corazón sí se ve. Así que cuando alguien le diga a usted que Dios nomás conoce su corazón, no es así. En cuanto a estas cosas, en cuanto a otras materias, claro que Dios nomás conoce el corazón. El Señor nomás sabe si usted tiene pena, si usted anda triste, si usted tiene una gran preocupación. Ahí sí que el Señor conoce su corazón. Pero en cuanto al fruto del creyente, el corazón es bastante visible. Y se ve. Tercero, refleja la virtud del creyente que va en pos de la madurez, que dice hasta que todos logremos llegar a la altura de un varón perfecto, ¿verdad? Y la perfección de la que habla ahí no es que sea perfecto, porque nadie va a ser perfecto. Esa perfección tiene que ver con madurez. Es decir, mañana yo tengo que ser mejor que hoy. Tengo que superar cosas y avanzar, nivelar hacia arriba. Mañana tengo que ser mejor que hoy.
Amén. Eso es madurez, eso es crecimiento. Cuarto, regula el uso correcto de los dones, porque lo que yo les mostraba de los corintios, ellos tenían dones, pero no eran un buen testimonio para la iglesia, para el mundo. Eran un escándalo para la gente. En cambio, cuando está el fruto del Espíritu en el creyente, el don es utilizado de manera correcta, se actúa con misericordia, se actúa con compasión. Amén. ¿Cuál es la lista del fruto del Espíritu? Amor, que es la virtud que más identifica al creyente con Dios. Está en 1 Juan 4:7. Siempre busca el bien. Esto me gustaría que alguien me lo buscara, 1 Corintios 10:24. 1 Corintios 10:24, el que lo encuentre me habla nomás porque no lo puedo ver a todos, pero me gusta este texto porque esto habla del amor de verdad, que a veces a mí me cuesta y que lucho por eso, pero habla del amor de verdad. ¿Alguien lo tiene por ahí? Amén. Amén, hermana Nancy. 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Mire, el bien del otro. Amén. Y nosotros vemos en el mundo que vivimos, y no solamente en toda la época, el hombre que no conoce al Señor piensa en sí nomás, no le importa al otro. A mí me impresiona, y siempre lo grafico con el tema de la Teletón. La Teletón, usted ve a mucha gente buena, bondadosa, generosa. Ve a gente generosa que va y da su dinero y todo, pero la mayoría, no todas, pero la gran mayoría es para calmar la conciencia. En realidad no le importa al otro. Las grandes empresas lo hacen porque eluden impuestos y salen ganando al final. No hay ahí de verdad un amor, una compasión, un preocuparse del otro y olvidarse de sí, el negarse a sí mismo. No hay eso. Amén. Está el gozo, que es el estado de deleite que provoca el amor de Dios. Permite que el creyente enfrente con tranquilidad las dificultades. Eso no significa que cuando estemos pasando una dificultad vamos a andarnos riendo todo el rato. No, significa que tengo ese gozo, es una quietud, una tranquilidad de saber que no estoy sola, que Dios está conmigo. Y ese gozo, hermano, uno no lo encuentra en ninguna otra parte, con ninguna droga. Por eso que el mundo, o la gente busca a veces buscar cosas artificiales para tener un poquito de gozo, un poquito de tranquilidad, un poquito de alegría. Yo siempre digo que la juventud, que se droga, yo la encuentro bastante mediocre, porque ellos se drogan para sentir placer, se sienten bien, felices, contentos, todo les causa alegría, y lo encuentro mediocre porque no son capaces de luchar por su felicidad, la tienen que lograr con droga. Pero en cambio, cuando nosotros tenemos a Cristo, nosotros podemos tener este tipo de gozo, de quietud, aún en medio de las dificultades. Y yo creo que cada uno de ustedes, hermanos, lo ha vivido. Yo creo que no hay ninguno de los que están aquí de la iglesia que no haya vivido este fruto en la vida del creyente. Es paz, ¿no es cierto? Es el estado de quietud en el corazón basado en la confianza del control de Dios en todas las cosas. Y siempre nosotros lo decimos, Dios tiene el control de todas las cosas. Y si Él tiene el control de todas las cosas, tenemos esa tranquilidad. Aunque a veces, hermano, la situación está negra y a veces no va a tener buen final, pero aún así podemos tener esa quietud y esa tranquilidad que da la paz, que como decía el Señor, la paz que yo les doy no es la misma que tiene el mundo, es otra paz, va mucho más allá. ¿Amén? Paciencia se manifiesta en la largura de ánimo frente a las pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno tiene dificultades, ¿qué es lo que se nos decae? ¡Bum! El ánimo. ¿Y qué dice? Que la paciencia es largura, es decir, se tiene ánimo, pero un ánimo que dura, que no dura poquitito, que dura un buen tiempo, que dura harto. Eso es la paciencia. Y la paciencia tiene que ver con una acción.
Fíjense que en el libro de Hebreos, cuando habla de la paciencia, de las luchas, de las pruebas, Hebreos y Santiago tienen este concepto de la paciencia como soportando las pruebas, como una acción de valentía. Porque da la idea, hay una palabra ahí que no me recuerdo la raíz, pero da la idea de ir subiendo una escalera con un saco de 50 kilos al hombro. Esa es la paciencia que habla el Señor. Soportar con paciencia y con ánimo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Señor siempre estará ahí. Y yo lo encuentro, eso solamente lo podemos vivir los cristianos, hermano. Es algo que no se puede transmitir, solamente contar, pero vivirlo es una cosa distinta. Está la benignidad, es la virtud que permite que el creyente no quiera dañar ni ofender a su prójimo. La benignidad no tiene que ver con buenas obras, tiene que ver con considerar al otro y cuidarlo y tratarlo bien. Me gusta Jesús cuando en la regla de oro, Jesús va más allá de los maestros de la época que decían, si tú no quieres que te hagan esto, tú no se lo hagas al otro. Era una regla de los maestros del minuto, que decían, no le hagas el mal que tú no quieres que te hagan a ti, el mal no se lo hagas tampoco a otro. Pero Jesús va más allá, y por eso me gusta, porque dice, lo bueno que tú quieras que a ti te hagan, ve tú y hácelo a otro. Yo lo encontré genial. Eso tiene que ver un poco con la benignidad, con querer ser bueno en el sentido de tratar bien al otro, considerarlo como que fuera yo, ¿verdad? Aún que a veces no le hagas ningún favor, es solamente tener una consideración, porque también tenemos la bondad. Y mire que me gusta esta definición, porque dice la bondad que caracteriza a los creyentes que sienten celos por la verdad y aborrece el pecado. Si les gusta, ellos aman lo bueno, aman lo puro, no les gusta el pecado, aborrecen el pecado. Eso tiene que ver con la bondad. Y nosotros generalmente lo caracterizamos con la bondad, con alguien que da cosas. Y claro, en nuestro concepto está bien, pero el concepto teológico, la bondad tiene que ver con el creyente que ama lo limpio, lo puro, ama lo que Dios ama finalmente y aborrece lo que Dios aborrece. ¿Amén? También tenemos la fidelidad que permite al creyente verse confiable y creíble en sus dichos y acciones. Y esto es súper interesante. Yo me acuerdo que antiguamente, y tal vez los hermanos mayores como yo lo puedan saber, o los que llevan años en la iglesia, que antiguamente en todas partes buscaban hermanitos para trabajar. ¿Conoce algún evangélico? Y hoy no pasa eso, porque no somos confiables, no somos creíbles, porque a veces nosotros mentimos, en el trabajo sacamos la vuelta, engañamos, decimos las cosas que no son. Y parte del fruto del Espíritu es la fidelidad, es ser confiables, es ser creíbles. Y yo creo que uno de los grandes males que tenemos nosotros los evangélicos, por los cuales la gente no nos escucha y no nos recibe el mensaje. Amén. Y está también la mansedumbre, que describe a la persona que controla sus impulsos y que puede enojarse y ser sumisa cuando es necesario. Porque hasta Jesús se enojó, pero no guardó rencor, no guardó resentimiento. Airaos, dice su palabra, pero no pequéis, no se ponga el sol, es decir, que no dure tu enojo tanto tiempo, que no dure. Procura solucionar eso, pero la mansedumbre tiene que ver no con que nos hagan miles de cosas y nosotros estamos ahí. No, tiene que ver con controlar nuestros impulsos, con no hacer lo mismo que me hace el otro. Si me grita, bueno, yo no le voy a gritar, porque yo finalmente uno decide cómo también va a responder, ¿verdad? Y la templanza, que tiene que ver principalmente con el dominio propio, que tanto nos habla, me parece que en Pedro nos habla del dominio propio, ¿verdad? Del griego encrateia, y alude a sujetarse a sí mismo, tomar el control de nosotros, y ¿se fijan ustedes que todos estos van ligados? Es decir, ¿cuál es el fruto? El amor. El resto salen del fruto del amor. Porque usted no puede tener mansedumbre
si no tiene amor. Si no tiene amor, no va a tener ninguno de los otros, porque van en cadena. Por eso que no son los, son él. ¿Me explico? Entonces los dones se anhelan y se reciben los que a Dios le place dar, es decir, Dios los reparte soberanamente como Él quiere. El fruto se manifiesta espontáneo. Nosotros lo manifestamos. No es forzado, es franco porque por la obra del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Los dones se manifiestan puntualmente según la necesidad. Habrá algún enfermo, de repente hay un hermano con don de sanidad, Dios ha determinado sanar y fue hecho, ¿verdad? Pero el fruto del Espíritu es permanente, es una decisión, es inseparable del creyente. Si somos creyentes, tenemos que mostrar el fruto del Espíritu en nuestra vida y trabajar en ellos, no pedirlos, pedirle a Dios la fuerza para yo desarrollarlos en mi vida. Pero Dios no me va a mandar el fruto porque Él ya me dio amor. Cuando yo me convertí, Él ya me dio el pack, me dio todo. Yo tengo que ahora trabajar en eso y desarrollarlo en mi vida, ¿verdad? Los dones se practican con actividades, principalmente eclesiales, ¿verdad? El fruto se vive siempre andando en el Espíritu y define lo que el cristiano es. Eso nos muestra de cuerpo entero, hermano, ¿verdad? Los dones son indispensables para el crecimiento de la iglesia. Amén. El fruto es señal inconfundible de crecimiento espiritual del cristiano. ¿Y qué nos dice Pablo? Me gusta, porque en el capítulo 12 Pablo nos menciona los dones y al final del capítulo 12, ¿qué dice Pablo? Procurad, pues, no dice pedir, procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y qué nos dice? El amor. Sigue 1 Corintios 13, que tanto conocemos, y nos habla de la preeminencia del amor. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Saben qué? Olvídense de los dones. Si no aman, no les sirven de nada los dones. Yo les muestro un camino más excelente. Es mejor el camino que yo les muestro que todos los dones que ustedes tienen. Tengan amor. Y después que les da la cátedra del amor en 1 Corintios 13, se salta nuevamente al 14, vuelve a retomar el tema de los dones y les da a los hermanos las indicaciones de la forma correcta de administrar los dones en la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para que el don que usted tenga, usted lo pueda identificar y cuando Dios le quiera usar, usted se deje utilizar por el Señor. Que Dios nos ayude, hermano, me ayude a crecer en el Espíritu, a que mi vida pueda mostrar el fruto del Espíritu en todas sus formas y a madurar y a ir creciendo en la obra del Señor, porque eso finalmente es lo que habla de quiénes somos nosotros y de la obra de Cristo en la iglesia. Así que, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, algún comentario, por favor, este es su momento para que lo pueda hacer. Gloriña, Amén. me acordé cuando a Rodrigo casi lo secuestran, por decirlo así. ¿Te acuerdas? Sí. Que lo sacaron de... Me acuerdo que la hermana Rosita llegó el día domingo preguntándome que cómo estábamos como familia, cómo estaba mi esposo, me preguntó por cada uno de los miembros. Y como yo le dije, así tan tranquila que estábamos todos bien, ella como que reclama al cielo y le dice al Señor que por qué no la dejó dormir. ¿Por qué no la dejó dormir si ella quería dormir el viernes, del viernes para sábado, y no entendía por qué no ora por mi hija, ora por sus hijos, ora por su familia, ora por mi hija? Dice que ella cabeceaba y se dormía y el Señor la volvía a despertar. Ora por mi hija, ora por sus hijos. Dice que se le venía a su cabeza nuestros rostros. Entonces, y cuando me dice ella, ahí yo me pegué el alcachofazo. Y le conté lo que había pasado. Y entonces se entendió por qué el Señor le insistió tanto en que orara por nosotros. El Señor guardó a Rodrigo de que no le pasara nada más allá de lo que le pasó. Amén. Eso.
Me acuerdo muy bien. Ahí estaban los dones actuando. Amén. Son vigentes y son necesarios. Que Dios nos ayude para que el Señor siga repartiendo dones en nuestra iglesia y para que nosotros maduremos y luchemos. Luchemos por vivir en el Espíritu cada día. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna anécdota? ¿O una opinión? Amén. Amén, pues. Así que hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por su asistencia. Y Luis, te entrego a ti. Muchas gracias, Gloria. Sin duda, la palabra nos nutre, nos ayuda. Le damos gracias a Dios por tu vida, por poder disponer también de este tiempo. Gracias a todos los conectados. El Señor nos ayude a poner esto en práctica, que podamos ver qué cosas Dios nos ha dado a cada uno, que claramente lo que tiene que mostrar que somos creyentes es el amor, el fruto del Espíritu. Así que si no está desarrollado, hay que pedirle al Señor ahí que nos ayude. Así que muchas gracias a todos